Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. Es un gusto una vez más estar aquí para que leamos juntos la palabra de Dios. Estamos en el libro de Números, capítulo 8, versículo 1. Números 8, 1. Pero antes de que leamos, antes de que empecemos a sacar algunas enseñanzas de este hermoso capítulo, les invito a que tengamos un momento de oración. Oremos. Padre Celestial, en este momento, glorificamos tu nombre y te honramos. Te agradecemos mucho porque tenemos la Biblia, tenemos tu palabra. No es cualquier cosa, no es cualquier libro, es tu palabra. Y allí nos muestras lo que tú quieres que sepamos de ti, pero también nos muestras tu plan para que el hombre sea rescatado de las garras del pecado. Conocemos a la palabra hablante que es Cristo, el verbo, la palabra en acción que es Él, y donde todas las escrituras se cumplen, Padre Celestial. Te agradecemos porque podemos tener este momento los miércoles en este horario. Está con nosotros, guíanos, danos sabiduría, que podamos aprender. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a invitarles, hermanos, a que tengan su Biblia abierta en Números, capítulo 8. A diferencia del capítulo anterior, llenísimo de versículos, 89 versículos, este capítulo solamente tiene 26 versículos. ¿Y saben algo? Ya hay repeticiones de cosas que ya vimos, de cosas que ya estudiamos. Vamos a leer como una introducción del versículo 1 al versículo 4. Números 8, del 1 al 4. La palabra de Dios nos dice así: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Y Aarón lo hizo así. Encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Jehová lo mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero: de oro labrado a martillo. Desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo, conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés, así hizo el candelero. Y como dije, ya hemos estudiado acerca de cada uno de los utensilios, de los muebles que estaban dentro del templo. ¿Por qué volver a repetirlo? En realidad no debe molestarnos, ni debemos pensar que la palabra de Dios tiene duplicidades o redundancias, de ninguna manera. Siempre es bueno que el mensaje, que la palabra se repita una y otra vez, porque el ser humano, no puedo decir que todos, pero sí muchísimos, nos olvidamos fácilmente de las cosas. Un versículo, un capítulo, alguien podría decir, ya predicó de eso. Híjole, bueno, puede que tenga razón, también depende cómo lo esté diciendo el hermano o la hermana, ¿no? Puede que tenga razón, puede que no. Y les voy a explicar por qué. La Biblia, la palabra de Dios,
Es el libro más maravilloso, el más vendido, el primero en haber sido impreso por Gutenberg, allá en Alemania. También es el que a más lenguas se ha traducido la Biblia. Además es palabra de Dios y por eso es que transforma y ha transformado miles y miles y millones de corazones. Otros libros no tienen esa característica. La palabra de Dios es revelación de Dios. Otros libros no tienen esa característica. No nada más habla de cosas de este mundo, la Biblia, sino también del ámbito espiritual. Y no nada más habla de este presente o del pasado, también nos habla acerca del futuro. Y tampoco otros libros tienen esas características. Este libro puede llevar consuelo, puede usarlo el Espíritu Santo para darnos luz cuando nos sentimos ante encrucijadas, cuando nos sentimos en la oscuridad caminando. Este libro puede alegrar nuestros corazones. Otros libros, no. Como si esto, me parece que ya es demasiado, pero como si esto no fuera suficiente, la Biblia tiene otra característica más, hermanos. Y esa característica es que alguien puede predicar de un capítulo, Números 8, y otra persona predica de Números 8 y no va a decir lo mismo. Y las enseñanzas extraídas de ese capítulo no van a ser las mismas. Pueden salir cientos, miles de sermones diferentes de un mismo capítulo. En este sentido, entonces, decir, ya hablo de este capítulo, sí en el sentido de que el capítulo fue utilizado para una predicación, pero no en el sentido de las enseñanzas que podamos obtener de ese capítulo. Y esto es algo único en la Biblia. Ningún otro libro lo tiene. Es más, hermanos, un mismo pastor puede predicar 2 veces o más de un mismo capítulo con diferentes enseñanzas, con diferentes enfoques, con diferentes conceptos. Esto es lo que hace a la palabra de Dios un libro maravilloso, un regalo maravilloso. ¿Por qué estamos haciendo esta lectura? Que si bien va a tardar años, nos va a llevar años, pero vamos a terminar. Bueno, precisamente porque se trata de un libro especial, un libro diseñado para nosotros, para usted, un libro donde Dios también se revela. Además de revelarse en la creación, también se revela de esta manera. Entonces, podemos nosotros, amados hermanos, pues ser receptores de gran bendición a través de la Biblia. Por eso la estamos leyendo, y aunque hayamos leído la Biblia, cuando la volvamos a leer por segunda vez, van a ver que hay nuevos mensajes en la misma Biblia para ustedes. Por eso decía que si bien sí se puede predicar de un mismo pasaje, no necesariamente las enseñanzas son las mismas. Así que cuando leímos acerca de las lámparas y cuando leímos acerca del candelero o candelabro, aprendimos algunas cosas, vamos a repetirlas, y si podemos, vamos a agregar algunas otras cosas que no se han mencionado, porque la palabra es abundante. Y les voy a invitar a que vean esta primera imagen. Precisamente aquí podemos ver el candelero. Me parece que este candelero se asemeja muchísimo a aquel original que estuvo en el tabernáculo y que fue diseñado por Dios y ordenada su construcción de Dios a Moisés y a los sacerdotes. Me parece que no se trataba de un candelero. Permítanme un segundo. En nuestra mesa de la Santa Cena tenemos este. Y bueno, está bonito,
Pero fíjense que no tiene las manzanitas, no tiene las características, ¿sí?, que tiene o que tenía aquel candelero en la Biblia. Lo tenemos de plata y lo tenemos allí en la mesa de la comunión porque nos recuerda mucho el pacto. Pero este candelero en la ilustración me gusta mucho porque tiene los adornitos, las características, se me hace que hasta la altura, porque este era el que iluminaba el interior del tabernáculo. Un candelabro o candelero chiquito, pues no iba a poder iluminar todo ese tabernáculo. Entonces a mí me parece que era algo grande, como este que ustedes están viendo, casi de la estatura allí del sacerdote. Y Dios le dijo a Moisés, para que Moisés se lo dijera a Aarón el sacerdote: cuando enciendas las lámparas. ¿Cuáles lámparas? Ya vemos aquí que el candelabro tiene 7 brazos. 1 en el centro, 3 de un lado y 3 del otro lado. Y en cada brazo está una vela o una mecha, un mechero, una lámpara. Esas son las lámparas. De tal manera que cuando Aarón encendiera las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Quizás alguna pequeña inclinación, alguna forma para que alumbraran hacia adelante. Eso es interesante. ¿Sí? Aquí no vemos que tenga ninguna inclinación. Vemos un candelero común y corriente, pero la instrucción es que estas 7 lámparas alumbraran hacia adelante. Hay quienes piensan que podría cada una de estas lámparas tener una ligera inclinación, pero otros comentaristas e investigadores piensan que no es así, porque de todos modos la llama siempre será de arriba para abajo, vertical. Entonces otros proponen que estaban así como está este candelero que ustedes ven, pero que quizás tendrían una parte atrás, ¿verdad?, de el fuego, ¿sí?, de tal manera que esto sirviera como un visor, como un espejo que proyectara hacia adelante estas luces. De las cosas que ya sabemos, porque ya lo leímos, es que estaba hecho de oro, porque el oro representa al rey, el oro representa al soberano, el oro es para la realeza, y este era un utensilio que estaba en la casa de Dios y que había sido dedicado exclusivamente para Dios. Pero además, también el fuego representaba al Espíritu Santo que está presente. Y recordamos allá en el libro de los Hechos, cuando llega el Espíritu Santo a los discípulos que estaban allí escondidos, narra Lucas en el libro de los Hechos que eran como lenguas de fuego. El fuego siempre nos recuerda al Espíritu Santo. Y es que el Espíritu Santo, hoy Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre, y el Padre también ahí está. Entonces, ¿quién está con nosotros en este momento? El Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo es representado por fuego, el Espíritu Santo nos va a ir alumbrando el camino, nos va ayudando a tomar decisiones. Él es el que de repente hace que abramos la Biblia y donde leemos es el versículo que nos da tranquilidad, que nos da paz, que nos consuela. Él es el que hace que entendamos la Biblia, que entendamos la palabra, y es representado por el fuego. Así que el fuego representa también al Espíritu Santo. Y vean la parte central con la base. Bueno,
representa la roca, representa la base, que es Cristo. ¿Sí? Entonces, tenemos a Cristo, la base, era una base grande, por eso les digo que me gusta esta ilustración, una base grande, porque con una basecita chiquita podría caerse fácilmente, podría irse de lado, pero además es una base pesada, una base amplia para poder mantenerse, y recordamos que Cristo es la roca y que su bandera sobre mí es amor. Él es la peña de Oreb, Él es la roca que fue despreciada por los edificadores, pero que dice la Biblia, ha venido a ser cabeza del ángulo. Y por supuesto que son 7. ¿Por qué son 7? Porque es el número perfecto, la totalidad. También es una representación de Dios mismo. Este candelero entonces tenía algunas cosas que hacen pensar hasta la fecha en la Santísima Trinidad. El fuego, el Espíritu Santo, el centro, Jesucristo, pero el 7, ¿sí? Y realmente, pues, los brazos, los 7 brazos, Dios mismo, nuestro Padre Celestial. Y dice el versículo que Aarón lo hizo así. Encendió la parte anterior del candelero, sus lámparas, como Jehová lo mandó a Moisés. Y el candelero era hecho de oro, de una sola pieza. Eso también lo estudiamos ya. Esto quiere decir que tuvieron el oro fundido y empezaron con martillo y con fuego a darle forma de una sola pieza. Porque bueno, este candelero que ahorita les mostré, que muy amablemente una hermana donó a la iglesia, son 2 candeleros de plata que están en la mesa de la Santa Cena aquí en el templo. Bueno, miren, ya aquí ya lo estoy desarmando, porque no es de una sola pieza, ¿verdad? Ya se aflojó, pero ya sentí que esta primera parte es una pieza, esta segunda parte es otra pieza, esta tercera parte es otra pieza, que se van apretando. Miren cómo cada pieza puede girar, miren cómo cada pieza puede girar, ¿sí? Entonces está por secciones, y la base también es una pieza. Está muy bonito, repito, es de plata. Son de plata estos candeleros que tenemos aquí. Pero este candelero en el tabernáculo era de una sola pieza, labrado a martillo, ¿sí? Desde su pie hasta sus flores. Las flores están abajo de las lamparitas. Hay unas flores y hay unas manzanitas, hay algunas frutas que ya estudiamos. Todo hecho conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés. Así hizo Moisés el candelero. Y esto, para que nos acordemos, lo estudiamos en Éxodo capítulo 25 y lo volvimos a ver en Éxodo capítulo 37. Y ahora llegamos a la siguiente parte de nuestro pasaje, que es la consagración de los levitas. La consagración de los levitas. Muy bien, dice así: también Jehová habló a Moisés diciendo: toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. También esta parte ya la estudiamos. ¿Se acuerdan de que los primogénitos, desde la salida de Egipto y desde antes, los primogénitos eran de Dios? Hasta de los animales, los primogénitos. Bueno, después estudiamos que los levitas tomaron el lugar de los primogénitos. Eso ya lo vimos. Versículo 7. Así harás para expiación por ellos.
rocía sobre ellos el agua de la expiación. Bueno, ustedes saben que nosotros como presbiterianos, como reformados, presbiterianos reformados, bautizamos por inmersión, ¿sí? ¿Sí? Pero también lo hacemos por aspersión o rociamiento, derramando agua sobre la cabeza. Bueno, déjenme decirle que hay muchísimos versículos en la Biblia que nos hablan del rociamiento sobre la cabeza. Si bien eran para asuntos diferentes en aquella época, también podemos decir que sí era un ritual que existía desde aquella época. Entonces, podemos ver este versículo que dice así, que acabamos de leer: así harás expiación por ellos, rocía sobre ellos el agua de la expiación. Y entonces vemos esta otra imagen, porque inmediatamente nos acordamos de esto, ¿no? De cuando alguien es bautizado, el pastor pues derrama, y repito, también creemos en el bautismo por inmersión. ¿Por qué? Porque creemos que la cantidad de agua no hace ninguna diferencia. Lo importante es que haya fe. Entonces, vemos aquí a un pastor, y acuérdense que los pastores se visten con togas prácticamente en Europa y en Estados Unidos. Es común que los pastores se vistan así, no nos vayamos a preocupar por esto. Pero allí está bautizando a un pequeñito. Y repito, esto de rociar agua sobre gente es interesante. También el ungimiento es parecido, nada más que el ungimiento es con aceite. Y recordamos, por ejemplo, al profeta Samuel, cuando va y unge a Saúl como primer rey de Israel. Y el mismo Samuel cuando va y unge a David como segundo rey de Israel. Derramar sobre la cabeza, apartarlo para algo. Y nosotros, como vemos y como creemos, como entendemos la palabra, vemos que la Biblia nos dice que nosotros también, al ser escogidos, fuimos escogidos para algo, para anunciar las buenas nuevas, para anunciar la salvación. En ese sentido, para ministrar. De tal manera que todo esto y mucho más está implícito en el derramamiento del agua sobre la cabeza. Pero vamos a encontrar, y lo vamos a ir viendo, muchos pasajes. En Ezequiel dice que yo cambiaré sus corazones de piedra por corazones de carne. Y dice que derramaré sobre vuestras cabezas, sobre ustedes, agua limpia. Y muchos más pasajes que hablan acerca de dejar caer, de rociar agua sobre la cabeza. Así que así harás para expiación por ellos, rocía sobre ellos el agua de la expiación. Es muy interesante porque luego no podemos defender que sí creemos en el bautismo por inmersión, pero no podemos defender porque también creemos en el bautismo por aspersión. Es importante que tengamos esto
bien, bien marcado. Y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo, el cuerpo de el levita. Los levitas, acuérdense que eran de la tribu de Leví, los descendientes de la tribu de Leví. Y lavarán sus vestidos y serán purificados. Y aquí tenemos otra imagen ahora acerca de los levitas, con su cordón, con su lienzo aquí en la cintura, totalmente de blanco. Ojo, los levitas no son los sacerdotes, son asistentes. Y es interesante la estructura porque pues Dios es el dueño de todo. Después tenemos al que lleva la palabra, al predicador, Moisés. Y después tenemos a Aarón, sumo sacerdote, y a sus hijos, sacerdotes. Y después ahora tenemos cientos, miles de levitas de la tribu de Leví. Hay quienes dicen, ay, yo le veo parecido a, pues Dios es nuestro Dios y es el que da la palabra y el pastor es el que lleva la palabra al pueblo, así como lo hacía Moisés, pero los ancianos de la iglesia son los que están allí ayudando, llevando los oficios de la Santa Cena, del bautismo mismo. Y los diáconos son los que se encargan pues ya de otro tipo de trabajo más físico, de mantenimiento. Bueno, si alguien lo quiere ver así, está bien, pero la verdad es que sí hay un parecido. Por supuesto, no lo podemos negar, pero recordemos que estamos también en el Antiguo Testamento. Así que estos levitas tenían, versículo 8, que tomar un novillo. Un novillo es un becerro tierno, y tenían que llevar la ofrenda de flor de harina, y tenían que llevar otro novillo para la expiación. Y entonces, dice el versículo 9, harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión. Y ahí estaban, aquí en esta ilustración, buscamos ilustrar este momento en el que los levitas allí están frente al tabernáculo de reunión, frente al templo portátil. ¿Y por qué no adentro del templo? Porque era una tiendita, hermanos, quizás del tamaño de este templo pequeñito, no tan grande, sin contar la parte de la plataforma ni el cuartito de audio, nada más la parte de aquí abajo, así chiquito, quizás era ese tabernáculo, y miren que no iban a caber. Los puros levitas no iban a caber, eran miles de levitas. Eran miles de levitas. Pero no nada más iban a estar en esta ceremonia los levitas. Sigamos leyendo. Dice, harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Iba a estar todo el pueblo, quizás más de 1 millón de personas iban a estar. Por eso les digo, imposible que estuvieran dentro del tabernáculo. Todo iba a ser afuera del tabernáculo. ¿Y qué era ese todo? Bueno, la consagración de estos levitas. ¿Cómo le llamaríamos en el Nuevo Testamento a esto? Le llamaríamos la ordenación de diáconos, de ancianos, de pastores. Y donde la iglesia es testigo, la congregación es testigo. Y aunque ahora lo hemos tenido que hacer por Zoom, por Facebook, por las circunstancias, la congregación, la iglesia ha sido testigo. Nada se ha hecho a oscuras. Que de repente los ancianos, el pastor digan, pues les presento aquí al hermano
Juan Nepomuceno Almonte. ¿Y quién era ese? Bueno, fue el hijo de Miguel, de Morelos, de José María Morelos y Pavón. Así se llamaba, que por cierto era un sacerdote, pero bueno, fue su hijo, Juan Nepomuceno Almonte. Imagínense que llegara yo y dijera, miren, les presento al anciano o al diácono Juan Nepomuceno. Pues no son cosas transparentes. Dios es un Dios donde todo debe ser transparente. La idea es, sí, la presencia en el sentido de que la gente vea, que la gente reconozca, que también la gente acepte algo que Dios está haciendo, que el levita o el oficial, diríamos hoy, sienta lo importante que es ese momento, sienta el compromiso del llamado de Dios y sienta el compromiso al servicio a la obra, a la iglesia de Dios. Es muy importante. Así que, vuelvo a leer el versículo 9. Harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. ¿A qué les recuerda esto? A ver, les voy a poner una siguiente imagen, a ver si con esta imagen nos acordamos de algo que acostumbramos a hacer en la iglesia presbiteriana, la imposición de manos. Y en otras iglesias también, por supuesto, existe la imposición de manos porque es algo bíblico. Aquí tenemos una fotografía de una ordenación de un pastor, en este caso. Entonces, otros pastores y ancianos de la iglesia le están imponiendo las manos en su ordenación. Recordamos cómo Pablo le dice a Timoteo, pues era un joven pastor, estaba comenzando, estaba siendo coacheado, diríamos hoy, por Pablo, el famosísimo y el sabio Pablo, y Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don que hay en ti, el don. No descuides el regalo que se te dio, que no se te olvide ese regalo que se te confirió, ese don que hay en ti, el cual te fue otorgado por la imposición de manos del presbiterio. Y entonces volvemos a ver que en el Nuevo Testamento también había imposición de manos, en este caso para Timoteo, que no es profeta, no es apóstol, no es sacerdote, es pastor. Y acuérdense que tenemos epístolas pastorales. ¿Y cuáles son estas epístolas? Primera y segunda de Timoteo y Tito. Timoteo y Tito, pastores. Y después de la época por cierto, corta de los apóstoles, quizás solo el siglo I hasta que muere Juan, que es el único que llega a rasguñar el año 100, entonces los que se quedan son los pastores. Y también la Biblia nos enseña que Jesús es el príncipe de los pastores. Y entonces tenemos allí la ordenación de Timoteo, la imposición de manos, algo que se utilizaba en el Antiguo Testamento y que también se repite en el Nuevo Testamento y por supuesto nosotros lo practicamos. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas y ofrecerá Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel y servirán en el ministerio de Jehová. Qué bonito es, de verdad, qué ganas tenemos, qué gusto nos daría que todos los
ancianos de la iglesia, que todos los diáconos de la iglesia vean el privilegio, el honor que tienen de ser oficiales de la iglesia, pero miren, además que se vean así, como ustedes como ofrenda al servicio de Dios. ¿Se ha pensado usted, diácono, usted anciano, como una ofrenda a Dios? Pues déjeme decirle que es lo que estamos leyendo en el versículo 11, que Aarón ofreció a los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel. Entonces la iglesia también está ofrendando a estos varones para el servicio de Dios, y servirán en el ministerio de Jehová. Y esos eran los levitas. 12. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos, de los animales, y ofrecerás un novillo por expiación, ¿sí?, perdón de pecados, y el otro como ofrenda, por adoración, como holocausto a Jehová, para hacer expiación por los levitas. Nótese que además hay símbolos visuales, por supuesto, así solamente puede haber un símbolo para estos levitas. Y ahí están los novillos, ¿sí? Presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y los ofrecerás, otra vez, los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Insisto, tenemos que vernos como una ofrenda a Jehová. Todo nuestro ser, todas nuestras capacidades, nuestro tiempo, ¿sí?, nuestros dones al servicio de Dios. Una ofrenda viva. Qué maravilloso es ver esto de los oficiales desde esa perspectiva. Y presentarás, 13, presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda a Jehová, y así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Y yo creo que un pastor es de Dios, yo creo que un anciano es de Dios, yo creo que un diácono es de Dios, y si somos de Dios, actuemos como siervos de Dios. Por un lado, la confianza, la encomienda de la iglesia, pero sobre todo el llamamiento del Todopoderoso. 15. Después de esto, vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión. Pero repito, los levitas no eran los sacerdotes, no eran los que mataban al animal, que lo degollaban, que tenían un manual, todo el libro de Levíticos, de procedimientos de lo que se hacía adentro en el tabernáculo, en el atrio, en el lugar santo y en el lugar santísimo. ¿No? También hemos estudiado hace poquito que había de Coat, había los levitas, eran de Coat, ¿se acuerdan? Los coatitas, los meraritas, que también existían, y podemos ver nosotros que en esta época había 3 familias de levitas, pero el trabajo de ellos, ya lo estudiamos, era unos, por ejemplo, desarmar y hacerse cargo de estructura, otros hacerse cargo de telas, de cortinas, de cubiertas, otros hacerse cargo ya de utensilios y de otras cosas. No era su trabajo el oficiar, hermanos. Eso era de los sacerdotes. Así que, retomando este versículo 15, dice: después de esto vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión, serán purificados y los ofrecerás en ofrenda. Tercera vez que se tiene este concepto de una ofrenda viva, de ofrendar
a un ser humano en el buen sentido, no como los aztecas o los mayas. No, 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 en el sentido de entregar vidas vivas al servicio de Dios. Porque enteramente me son dedicados, vean esta siguiente imagen, enteramente me son dedicados a mí, los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primer nacido. Y volvemos a recordar este pasaje de la Biblia que está en Éxodo 32, versículo 26 al 29, donde ya no son los primogénitos, ahora son los levitas los que ocupan ese lugar. Versículo 17, porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto y los santifiqué para mí. Esto lo leímos en Éxodo 13, cuando el ángel saltó, el Pashat, saltar, Pascua, ese es el significado de la palabra Pascua, saltar. El ángel de Jehová saltó las casas de los israelitas que habían puesto sangre de un cordero en sus dinteles. Desde allí, todo primogénito era de Dios, hasta este momento en que ya no más los primogénitos y ahora la tribu de Leví, los levitas. Y dice el versículo 18, y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel. Y aquí esta ilustración es precisamente para esto. Aquí vemos al frente, es una ilustración de Aarón, el sumo sacerdote. El sumo sacerdote. Y atrás no están sus hijos también son sacerdotes. Atrás están ayudantes, colaboradores, levitas. Por eso dice, yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre todos los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. En otras palabras, diríamos en versión de la casa del alfarero, este versículo dice, yo di a los levitas, a los sacerdotes, para que los levitas les asistan, les ayuden, les apoyen. Allí es donde va a estar su ministerio. Y en las cosas del tabernáculo, que limpiar aquí, que levantar allá, que componer aquí, ¿sí? En las cosas del tabernáculo. Y de esta manera, con este trabajo, los levitas van a ayudar, van a participar en la reconciliación del pueblo con Dios. ¿Y qué creen? Leví significa eso. Leví significa en hebreo el que une o el que es factor de unión. Así que unos diáconos son factor de unión. Son factor de unión. Los ancianos son factor de unión. En este caso, ¿verdad? Pues entre el gobierno y la iglesia. Y Dios nunca pierde su lugar. Para que así no haya un castigo. Cuando dice aquí plaga, pues recordamos las plagas en Egipto, que fueron señales, avisos, muestras del poderío de Dios, pero también castigo. Bendición para unos, castigo para otros. Entonces cuidado, porque la plaga puede ser castigo, y como Dios no quiere que haya castigo para su pueblo, están los levitas para ayudar, para reconciliar. Seguramente también tendrían alguna oración o alguna cosa
que sí pudieran hacer ellos, que no estuviera dentro de aquello especificado para los sacerdotes. Seguramente en su oficio tendrían alguna de estas cosas, ir a visitar, porque créanme que 3 sacerdotes visitar a más de 1,000,000 de personas no iba a ser posible. Entonces, seguramente los levitas también podían llegar a casa, leer la ley, leer algún salmo, hacer alguna oración. Por eso esta palabra reconcilien. 20. Y Moisés y Aarón hicieron como los levitas, conforme todas las cosas que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos los hijos de Israel. Y ya pasaron, y esto es interesante, porque este versículo 20 pasa del dicho al hecho. Y aquí también podemos en estos últimos 10 minutos analizar algo peculiar. A veces vamos al tabernáculo, vamos al templo o sintonizamos, como en este caso, y escuchamos. Y hasta podemos decir, qué bonito, qué interesante. Pero al momento que apagamos la tele o la computadora o el teléfono, o al momento que nos salimos de aquí, ya nos vamos del templo, allí se quedó todo en puro dicho, en pura palabra. Y eso no funciona así. La palabra de Dios no nada más trae la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios tiene que ser aplicada. La aplicación es muy importante. Y entonces cuando vemos las características del libro de Números, y como ya estudiamos con el pastor Efer, que también es preparación para algo, hasta que se llega a las bendiciones, y sobre todo a la bendición sacerdotal. Bueno, ahora también es llevar a la práctica, poner en práctica todo lo aprendido. De tal manera que del versículo 1 al versículo número 19 son todos, es la palabra de Dios, lo que Dios estaba ordenando, lo que Dios le estaba pidiendo a la gente. Pero del versículo 20 al versículo 26, que termina el capítulo, ahora vemos manos a la obra, pasar del dicho al hecho. Y fíjense cómo comienza este 20. Y Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron con los levitas conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos los hijos de Israel. Y qué importante es, hermanos, que llevemos a la práctica la palabra de Dios. Y entonces, como llevaron a la práctica la palabra de Dios, versículo 21, los levitas se purificaron, lavaron sus vestidos, Aarón los ofreció en ofrenda, 4ª vez que se habla de este concepto. Aarón los ofreció en ofrenda delante de Jehová, e hizo Aarón expiación por ellos para purificarlos. Así vinieron después los levitas para ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión delante de Aarón. Vean esta última imagen. Llegaron delante del tabernáculo de reunión, delante de Aarón y delante de sus hijos, de la manera que mandó Jehová. Ese de la manera que mandó Jehová es importante, porque esto es ir del dicho al hecho, poner en práctica la palabra de Dios. De la manera que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas, así hicieron con ellos. Y luego en el versículo 23 leemos: habló Jehová a Moisés diciendo, los levitas van a tener edad para este ministerio. De 25 años para arriba van a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. Repito, mucho mantenimiento, transportación, arme, desarme, y porque lo hemos leído,
oraciones en casas, ir a ayudar a la viuda, eso también hacían los levitas, ir a ayudar a la viuda, estar en situaciones difíciles, hacer una orientación. Ese era el trabajo que estos levitas tenían y era de 25 años para arriba. Pero una vez que cumplían 50 años, dejaban de hacer el ministerio pesado. Ya no cargaban las columnas, o ya no cargaban los carros, ¿no? ¿Se acuerdan los carros que donaron los príncipes de las tribus? Esto lo vimos hace 8 días. Ya no ir guiando allá a los bueyes, hacerse cargo de esos bueyes, alimentarlos, darle mantenimiento a esas carretas, todo eso. No, ya a los 50 años, después de 25 años de servicio, cesarán de ejercer el ministerio. Nunca más lo ejercerán. Pero no creamos que a los 50 ya se iban a su casa, yo ya no tengo nada que ver con el servicio a Dios. No, se convertían en guardias. Fíjense lo que dice el 26. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia. Y ustedes pensarán en un guardia para que no fuera a meterse alguien allá al tabernáculo, a robarse el candelero de oro. No, bueno, sí, pero es más que eso. A estar pendientes de que hubiera siempre agua para la purificación. A estar pendientes de que siempre estuviera limpio el utensilio. A estar pendientes de que siempre hubiera el incienso, ¿verdad? Para las ofrendas olorosas, las ofrendas que subían a Dios, que siempre estuvieran prendidas las lámparas, o por lo menos hubiera los elementos, el aceite que se quemaba en las lámparas, para que ya nada más llegaran los sacerdotes y prendieran. Estar pendientes, que se ensuciaba algo, inmediatamente quitarlo. Ya no cargando, ya no en el trabajo rudo, eso era de 25 a 50 años, ahora ya nada más de guardianes. Y por supuesto sacar a alguna persona en estado inconveniente, que también en esta época había personas que abusaban de la vid, o personas que estaban un poquito mal, o incluso endemoniados. Bueno, también ofrecían la seguridad como nosotros lo vemos. Entonces, esto lo hacían desde los 50 años en adelante. Entonces sí dejaban el ministerio en un sentido, pero entraban a un nuevo ministerio. Un ministerio, como dice el 26, servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Y vemos cómo todas estas similitudes con la forma en la que estamos organizados, pues nos da alegría. Recordamos que eso fue todo palabra de Dios, así lo ideó Dios, así lo planeó, es de Él, y nosotros pues también tenemos a los ancianos, tenemos a los diáconos, y son apoyados por la multitud, por la iglesia, por la congregación. Y qué bonito este pensamiento, que además nosotros mismos debemos estar conscientes de él. Somos una ofrenda viva, una ofrenda de servicio a nuestro Dios. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias por lo que hemos leído, por este capítulo 8 del libro de Números. Glorificamos tu nombre, hemos reiterado algunas cosas que ya sabíamos, hemos subrayado algunas otras, Padre Celestial, que ya habíamos leído, y además que vivimos como iglesia, y además hemos aprendido del privilegio y de lo hermoso que es servirte. Glorificamos tu nombre, te agradecemos por esta lectura en esta noche. Despídenos, llévanos con bien, y que podamos terminar esta semana con toda seguridad
y con toda tranquilidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, Dios les bendiga.